Luego daré otro avisito más que tengo anotado aquí, pero lo haré al final del culto. Hermanos, esto que nosotros practicamos no es una mera religión. No es una mera religión. Dice en el libro de Apocalipsis, hermano, en el capítulo 22, versos 18 y 19, así dice el Señor: yo testifico, está hablando el Espíritu Santo, hermano, dice: yo testifico a todo aquel que oye la palabra, que oye las palabras de la profecía de este libro, la Biblia, hermano, la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por lo tanto, yo creo que si usted es cristiano, es un hombre de fe, entenderá la tremenda responsabilidad que pesa sobre mis hombros. Hermano, yo estoy hablando la palabra de Dios. Si yo le quito o si yo le agrego, Dios quitará mi parte del libro de la vida. Yo me voy a ir al infierno. ¿Por qué le hablo esto, hermano? Para que usted vea la importancia que tiene en cada servicio espiritual la palabra de Dios. La palabra de Dios. Leía Ezequiel, hermano, el capítulo 13, del verso 4 en adelante, y dice: como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Y Dios reconviene a los profetas de Israel por cuanto ellos le mintieron al pueblo. Ellos diciendo que hablaban en nombre del Señor, ellos mentían. Más adelante la palabra del Señor dice, y dicen: el Señor ha dicho, y yo no he dicho nada, dice el Señor. Porque ellos manipularon, porque ellos tergiversaron la palabra de Dios, porque ellos la acomodaron a su conveniencia. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 2, verso 17: pues no somos como muchos. Y lamentablemente ocupa la palabra muchos y se está refiriendo a los que predican. A los que predican. Y dice: pues no somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Dice: pues no somos como muchos que medran. ¿Qué es lo que es medrar, hermano? ¿Usted sabe lo que es medrar? Medrar significa arreglar, mejorar. Y hoy día hay muchos que toman la palabra del Señor y quieren mejorarla. ¿Usted cree que la palabra que dio Dios, que es eterna, pueda ser mejorada por algún ser humano? Ahora, ¿por qué buscan mejorarla? Simplemente porque no les gusta. Entonces buscan acomodarla a sus propios y personales propósitos. Tanto es así que en el libro del profeta, el Espíritu Santo dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Y por qué tenían falta de conocimiento? Por culpa de los sacerdotes.
porque no le enseñaron la ley a mi pueblo. Y está hablando de su palabra, hermano. Ahora, yo quiero que usted entienda cuál es mi responsabilidad. Yo no soy un político aquí que tengo una línea doctrinal y otro tiene otra y otro tiene otra y cada uno tiene su propia línea. Y bueno, esta es mi línea. Yo no tengo ninguna línea personal, hermano. Lo que yo tengo es temor en mi corazón con respecto a la entrega de la palabra del Señor. El mismo apóstol Pablo dice, no somos los que medran falsificando la palabra del Señor. Dice, porque si yo agradara a los hombres, y escuche bien porque esto está escrito en 2 Corintios capítulo 5, porque si yo agradara a los hombres, entonces no sería siervo de Dios. Si el que predica agrada a los hombres, no es siervo de Dios, hermano. Aquí vengo continuamente, por decirlo así, a tratarlos de pecadores, a decirles que no hay nada bueno en ustedes, que no tienen ni un talento, que no tienen nada que ofrecerle a Dios. Mas si usted recibe esta palabra y la entiende que es palabra del Señor, es porque usted es nacido de nuevo, porque entiende la palabra del Señor. El Espíritu Santo del Señor vino para convencernos de juicio y de pecado, no para elevarnos la autoestima. Lo dice la palabra del Señor. Mire, en Ezequiel agrega más, dice, como zorras son en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel. Y la palabra del Señor dice, y tu palabra me será por muro y antemuro. El juicio viene, hermano. Todo hombre tendrá que presentarse en la presencia del Señor. Todo hombre tendrá, y aquí dice, y no edificaste muro que resista en ese día del juicio. Esta palabra tiene un propósito para salvar mi alma. Aquí no cualquiera predica y tiene el evangelio a la pinta, conforme a cada uno quiera. Esto no es así de ninguna manera. Hoy día se habla, por ejemplo, de la riqueza en la diversidad, como que la unidad es lo más importante. Si este cree esto, y hay miles de creencias diferentes, no importa, la riqueza está en la diversidad, porque el Señor quiere unidad. Eso no es verdad, hermano, eso no está escrito en la palabra del Señor. El Señor lo que habla es la unidad en el vínculo perfecto, que es el Espíritu Santo de Dios. Un Dios, un bautismo, un Señor, y no diversidad. Y por eso estableció su palabra. Y el texto que hemos leído nosotros en esta hora dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámparas a mis pies tu palabra. La palabra del Señor, hermano, es como un mapa. Es como que el Señor nos da. Mire, cuando nosotros estuvimos viviendo un tiempo en Concepción, por el trabajo de mi papá, éramos muy pequeños, estaba mi hermano Claudio y yo nomás. Aldo nació en esa ciudad, mi hermano Aldo, el pastor de Francia. Con mis padres nos trasladábamos en micro, hermano, y llegábamos a un lugar, y para llegar a la casa donde nosotros habitamos, teníamos que pasar un sector semejante a una cancha de fútbol. Y en esa cancha estaban haciendo una población, estaban haciendo casas, y en aquel tiempo estaban todos los heridos del alcantarillado. Usted sabe que hacen una zanja de más o menos 50 centímetros de ancho, no sé, por 3 metros de largo. Y luego entre medio hay un caminito y luego viene la otra. Hermano, la cancha estaba llena de estas zanjas. Y cuando uno se bajaba de la locomoción, no habían postes, no había luz, no había nada.
Yo todavía recuerdo, hermano, que llovía torrencialmente, no se veía absolutamente nada. Y había que cruzar esa cancha. Cuando nos bajamos de la micro, yo me sujeto de la mano de mi papá porque no veía nada. Y él menos, pues, hermano. Pero cuando nos bajamos, sabe que había un grupo de niños ahí que tenían un tarro de estos de Nescafé. Tenían un tarro de Nescafé y le habían puesto un ganchito así de alambre y adentro tenían una vela. Oscuro, lloviendo, cruzar una cancha que se veía negra y llena de zanjas. ¿Y estos niños qué hacían? Se colocaban el tarro aquí y le iluminaban los pies al que venía detrás. Y había que darle una propina. Y resulta que el niño comienza a andar al frente de nosotros, mi padre, mi madre, mi hermano, yo. Hicimos una fila india detrás de él. Usted sabe que una fila india, ¿verdad? Uno detrás de otro. Ni siquiera podíamos ir al lado, sino detrás. Y caminábamos y íbamos fijos en la luz, hermano. No mirábamos al frente porque no veíamos nada, sino que mirábamos. Y el niño cruzaba por el espacio que había entre zanja y zanja, y uno solamente cuando el haz de luz iluminaba, apenas veía los hoyos y pasaba por entre medio, hasta que llegamos al otro lado. Y la palabra del Señor dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la que ilumina nuestros caminos. La palabra establecida en su palabra es la que ilumina nuestro caminar. Si usted no se guía por ella, se va a caer al hoyo. Si yo le miento, usted se va a caer al hoyo. Ore por mí, por hermano. Si no, los dos nos vamos a ir al hoyo, hermano. Es la importancia, hermano. Lámparas a mis pies, tu palabra. Y lumbre, fijo ahí. Hermano, íbamos caminando, imagínense, lloviendo con lluvia, y hacía así la luz de la vela. Y de repente venía un viento fuerte y se apagaba la vela. ¿Qué cree que hacíamos todos? Nadie se movía, hermano. Hasta que el niño encendía de nuevo y seguíamos caminando. Cuando la luz se apagaba, nadie se movía. Y sabe que usted miraba la cancha así y veía un montón de lucecitas, con un niño adelante y detrás un grupo para poder cruzar ese lugar. Por lo tanto, nunca tomemos la palabra de Dios con ambigüedad, como que da lo mismo lo que predique uno, lo que predique otro, o cada uno se acomode. Si usted cree eso, entonces usted necesita clamar a Dios, porque no va a poder caminar si el camino no le es iluminado. Usted va a caer al hoyo. Por lo tanto, usted tiene que tener principios doctrinales, usted tiene que tener un fundamento de fe. Y por eso el Señor nos dejó su palabra y dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué, guardaré tus justos juicios. Tus justos juicios. Quiere decir, lo que le dice a la palabra del Señor, lo que usted diga, para mí es verdad, aunque mi mente no lo acepte. Yo me puedo creer muy bueno, moralmente puedo ser intachable. Este libro me dice lo contrario. Y yo lo creo. Y me humillo delante de su presencia. Y me humillo delante de su presencia. Y he estado aquí, hermano, con mucha súplica del Señor. Y yo les he hablado. La otra vez predicábamos en el libro del profeta Nehemías. El profeta Nehemías fue enviado por Dios a edificar los muros de Jerusalén. Él estaba en Babilonia. Él era el copero del rey. Él tenía una excelente situación. Su situación terrenal era holgada. Era un hombre adinerado, vivía en el palacio. Sin embargo, cuando supo que habían llegado unos peregrinos de Jerusalén, les preguntó: ¿qué de Jerusalén?
Y ellos le dijeron: sus muros han sido derribados y sus puertas puestas a fuego. El muro es la palabra de Dios, hermano. Y yo por la visión de Dios que da de estas cosas, le puedo decir que en este minuto los muros están derribados y sus puertas han sido pasadas a fuego. Tinieblas han rodeado la tierra y su pueblo se pierde por falta de conocimiento, errando por la negligencia de quienes tienen la obligación de iluminarles el camino. ¿Por qué? Porque medran las escrituras. Porque quieren tener un lenguaje más sofisticado para convencer, para tener más gente. Lisonjean y adulan a la gente para que venga a sus congregaciones, porque a la gente le agrada eso. Pero eso no es luz, hermano. Eso es tinieblas. Cuando usted está en la luz de Dios, se mira a sí mismo. Y si permanece en la luz es porque entiende que está bajo la luz de un Dios lleno de misericordia. ¿O se cree bueno? ¿No tiene nada de qué avergonzarse? ¿Es perfecta su vida? ¿No suben de su corazón a su mente ningún mal pensamiento? ¿Es usted un hombre perfecto? ¿Es lo que Dios quiere? De una cosa estoy seguro, hermano: no soy lo que Dios quiere. Y a la luz de la palabra del Señor, no me gusta lo que soy. Bendito sea su nombre. Pero sé que Él hará conmigo misericordia. Y por eso permanezco en la luz, para que mis obras sean reprendidas, para obtener la sanidad que viene de estar en la luz y no escabullirme a las tinieblas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermano, nosotros escuchamos predicar al siervo de Dios, nuestro obispo, y un mensaje muy conocido en el libro del profeta Isaías, capítulo 35, verso 8. Dice: y habrá allí camino y calzada, y habrá allí calzada y camino, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Qué camino, hermano? ¿Cómo puede usted conocer ese camino? Sepa usted que la palabra de Dios es nuestro mapa, es el mapa que nos indica el camino. Y la palabra del Señor dice: habrá calzada y camino. Busqué en el diccionario, hermano, y lo anoté aquí. Y dice: calzada, parte central de la calle comprendida entre dos aceras, dos veredas. O sea, la calzada parte de una cuneta y termina en la otra cuneta. Dice: calzada, parte central de la calle comprendida entre dos aceras y con firme empedrado o asfalto. Cuando el Señor habla de camino, no habla de un sendero. ¿Ha visto usted esos senderos que muchas veces por el tránsito de la gente el pasto se va secando hasta que queda un sendero? El Señor no está hablando de algo ambiguo. Échenle por aquí, cada uno por donde quiera, como se le antoje. Lo importante es que camine. No, hermano, habrá calzada y camino. El camino está bien delimitado, el camino está bien señalado, el cómo y la forma de caminar está establecido. ¿Y dónde está establecido? En la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ella es la que me guía.
Con ella guío mi vida, hermano. Si usted tiene que tomar una decisión al interior de su familia, si usted tiene que tomar una decisión respecto a sus bienes, debería siempre consultar primero la palabra de Dios. Pero somos negligentes. Lámparas a mis pies tu camino. ¿Cuántas veces, hermanos, nos encontramos terriblemente endeudados? Nos llegan a embargar nuestros bienes. Lo hemos perdido todo a causa del endeudamiento, de ir a una casa comercial, de ir a un banco y pedir dinero prestado. ¿Usted sabe lo que dice la palabra del Señor al respecto? No debas nada a nadie. ¿Usted es aval, hermano? Está en su palabra. La palabra del Señor dice: no seas aval de nadie. ¿Sabe lo que significa aval? Si yo voy a un banco acompañando a una persona que va a pedir un préstamo y yo voy a hacer su aval, lo que yo estoy haciendo es diciéndole a esa persona: pídelo prestado, yo lo pago. Pide prestado, yo lo pago. Eso es el aval. ¿Y por qué anda llorando después cuando le llegan las cartas de cobranza? Porque no ha leído la palabra del Señor, o porque no ha puesto atención a esa luz que va en el camino. Porque actúa en relación a su propia luz, a su propio razonamiento, y cada vez que lo haga así, siempre va a terminar en el hoyo. ¿A quién puede avalar a uno? A un hijo, pues, hermano. Cuando un hijo tiene que endeudarse, uno va y le dice: no, hágalo nomás, hijo. Pero uno desde ya, como padre, está pensando: si él no puede, que no se preocupe, yo lo pago. Usted tiene una tremenda deuda, hermano. Usted tiene una deuda impagable. Pero aquí hay un aval. Aquí hay un aval, hermano. Y él tomó su deuda y le dijo: espérame aquí. En la escuela dominical, hermano, le dijo a los discípulos: hijito, le dijo, donde yo voy, vosotros no podéis ir, porque él iba a pagar la deuda. Y la pagó en el Calvario de la cruz. Y pagó toda nuestra deuda. Eso es un aval, hermano. Y por eso en los proverbios establece que no seamos avales, si no vamos a ser realmente codeudores. Dice que los necios son aval. No es que usted es bueno. Usted es de los que medran la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando sea aval, sepa lo que es ser aval. Usted le está diciendo a la persona: no te preocupes, yo lo pago. Resulta que el Señor nos narra una parábola, hermano, que va por un camino y había una persona que subía de Jerusalén a Jericó y fue asaltado y quedó herido de muerte. Pasaron unos levitas por aquel lugar y viéndolo pasaron de largo. Luego pasó un sacerdote y viéndolo pasó de largo, pero luego vino un samaritano, un enemigo del que estaba ahí herido de muerte. Sin embargo, dice que él fue movido a misericordia, lo tomó, lo colocó en su cabalgadura y lo llevó al mesón, a un hospital. Y lo encargó a los que lo cuidaban ahí, hermano, y pagó 2 denarios. Pagó por la atención de él. Y era su enemigo. Y él dijo: cuídenlo. Yo voy y vuelvo. Y cuando yo vuelva, si debe algo más, yo también lo voy a pagar. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros, hermano. Por lo tanto, cuando sea aval, sea en esas condiciones. Si no, diga no, no se haga el bueno. El Señor nos enseña a vivir, nos enseña a tomar decisiones. Hay hermanos que se me acercan a mí de repente y me dicen:
Mi pastor, quiero comprarme un auto, cómpreselo. ¿Será voluntad de Dios? Por supuesto, Dios quiere que usted tenga un auto. El auto vale 12 millones, cómpreselo. Es que no tengo plata. ¿Qué dirá la palabra del Señor al respecto? El que se mete en un proyecto, hermano, y Dios coloca un ejemplo. Si vas a edificar una casa, primero echa a ver los materiales que tienes. Siéntate. Si esto no es magia, hermano. Esto no es magia. Siéntate, considera. ¿Tengo para hacerlo? No tengo, pero el banco me presta el tiro. No debas nada a nadie. Conténtate con lo que tienes. Tu tranquilidad está en estas expresiones. No te dejaré ni te desampararé. Y venimos al Señor, hermano, para que pague nuestro error, el cual voluntariamente cometemos. ¿Sabe por qué usted se endeuda? No es el Señor el que lo empuja a endeudarse. Es su codicia. Es su codicia por tener lo que no puede tener. Y si nosotros tuviéramos la palabra del Señor por la lámpara a nuestros pies, por lumbrera a nuestro camino, nunca tropezaríamos. Nunca tropezaríamos. Y la palabra del Señor es eso para nosotros. Camino y calzada está bien delimitado. No es que cualquiera se hace el camino como le convenga a él. No, hermano, camino y calzada. Y el que camine, el que ande por este camino, por tonto que sea, no se perderá. Pero nosotros debemos considerar la palabra del Señor como importante en la toma de nuestras decisiones, en nuestra vida. Ahora, si usted cree que el predicador le miente, yo le recomiendo, váyase. Un ciego guiando a otro ciego, hermano, los dos se van a caer al hoyo. Ahora, si usted no sabe dónde está la verdad, entonces usted no conoce el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Bueno, entonces creo en Jesús nomás. Sí, pero si usted cree en Jesús, tiene que creer todo este libro. Ahora usted dirá, es tan complicado. No es complicado. No es complicado. El que tenga falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual le dará abundante sabiduría sin reproche. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Por lo tanto, si nosotros nos guiamos por nuestro propio pensamiento, es simplemente porque así lo hemos decidido. El diablo en su astucia, hermanos, en su astucia, ha llevado al mercado multitud de Biblias, nuevas traducciones. Han tomado, según ellos, los manuscritos antiguos y los tradujeron de nuevo, actualizados, modernos, con un montón de expertos, gente extraordinaria en idiomas. Hermano, este libro no se traduce con expertos. Este libro se tradujo del idioma original a nuestra lengua por gracia y obra del Espíritu Santo. No hay hombre capacitado para esto. Y nosotros en ese pensamiento entendemos que la Biblia que nosotros ocupamos, la Reina Valera 1960, está conforme a los originales escritos por Dios. Y nos guiará en esto el Espíritu Santo de Dios. ¿Somos dueños de la verdad? Si usted no conoce la verdad, usted no conoce a Cristo. Imagínense que alguien le interprete esto, le interpreta otro, todos interpretan distinto.
Y usted es el más liberal de todos y dice, no, yo estoy de acuerdo con todos. ¿Y por qué camino se va a ir? Tiene que tomar una determinación. Tiene que transitar por una vereda. No falta el necio que por ahí dice, no, dice, todos los caminos conducen a Roma. Bueno, si va para Roma, sí, pues. Pero este camino no lleva a Roma, pues. Este camino te lleva al cielo, hermano. Este camino nos conduce al cielo. Lámparas a mis pies tu palabra. Ahora, ¿qué tanta importancia tiene que dársele al estudio bíblico? Hoy día usted va a las iglesias, hermano, 3 horas de música, 15 minutos de una pequeña charla. Y más que nada para elevarle la autoestima. Generación de campeones. Y salimos todos como campeones. Iglesia en victoria. Y salimos iglesia en victoria. Y lo otro, música. ¿Qué importancia de tener la palabra de Dios en medio nuestro? Y no es la que yo quiera darle, hermano. Está escrito en su palabra. Éxodo capítulo 30, hermano. Versos 7 y 8. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas. Lámpara es a mis pies tu palabra. El lugar santo, el lugar santísimo, el tabernáculo tenía que estar iluminado. Es la palabra de Dios, hermano. Y aquí dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Tenía que ponerle aceite a las lámparas y encenderla en la mañana, hermano. Verso 8. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, permanentemente tenía que tener las lámparas encendidas. Siempre tenía que tener encendidas las lámparas, hermano. En la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche. Las vas a prender en la mañana y te vas a preocupar del anochecer. Y en la mañana, ¿de qué cosa? De la palabra, hermano. Aquí no habla de alabanza, de cánticos, se está hablando de las lámparas con aceite. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra nos narra algo bien especial, hermano. Resulta que Dios entregó a la tribu de Leví, el sacerdocio, a la familia de Aarón, y ellos estaban encargados de la palabra de Dios. Ni siquiera se les dio heredad en medio de los hijos de Israel, sino que a ellos se les dio el templo. Y el pueblo tenía que concurrir constantemente y la obligación de ellas era enseñarle la palabra de Dios, la ley de Dios. Sin embargo, estaba ministrando un sacerdote que se llamaba Elí. Él hacía sentirse a todo el mundo muy bien, en particular a sus hijos. Dice la palabra del Señor en el libro de Samuel que Él permitía que sus hijos se echaran con rameras en el templo. Cuando habla de esto, hermano, está hablando de las falsas doctrinas. El símbolo de la ramera dentro de la casa del Señor es la falsa doctrina. Y Él lo permitía, le daba lo mismo. Él no les ponía objeción. Él no les ponía objeción. Y dice la palabra del Señor que la lámpara de Dios empezó a apagarse y escaseaba la palabra de Dios. La lámpara de Dios comenzó a apagarse y escaseaba la palabra de Dios. Y luego en el libro del profeta Samuel dice, y antes que la lámpara de Dios se apagara, Dios llamó a Samuel. Porque Dios siempre levanta hombres que enciendan la lámpara. Pero le voy a decir una cosa,
Los hombres de Dios no son los que medran falsificando las Escrituras, porque si ellos agradaran a los hombres, entonces no serían siervos de Dios. Corintios, palabra de Dios. El apóstol Pablo no le era agradable a nadie excepto a los creyentes, hermano. Él fue rechazado por todos, excepto por los creyentes. Al hombre no le agrada la luz, hermano. Al hombre no le agrada la luz. Y dice la palabra del Señor en 1 Samuel, hermano. Voy a tratar de apurarme. Hay algunos que quieren irse ya. 1 Samuel, hermano. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí, Señor. ¿Sabe que Samuel ni siquiera conocía la voz de Dios? Y es tan triste cuando el pueblo no conoce la voz de Dios, hermano. Cuando cualquier voz le da lo mismo. Y lo peor, está de acuerdo con todas. Sin embargo, él dijo: heme aquí, Señor, tu siervo oye. Heme aquí, Señor, tu siervo oye. Porque en su misericordia Dios ha prometido para el pueblo de Dios que nunca se apagará la lámpara de Israel. El pueblo de Israel pecó gravemente. Las 10 tribus fueron llevadas cautivas, pero Dios le prometió a David. David es tipo de Cristo, hermano. Y por amor a David dice: nunca se apagará la lámpara. Y la lámpara es Cristo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto nos debería hablar a nosotros, hermanos, respecto de la importancia de la palabra del Señor. No es un agregadito aquí y aquí es una cuestión social, es una cosa de tradiciones, ni de buena música. Lo más importante. Incluso, hermano, le digo, de repente uno empieza a hablar aquí y se siente tan inspirado hablando, y uno siente el peso muchas veces. Está largo el servicio. El otro día me sentí re bien porque prediqué cortito y alguien me dijo, mi pastor me dijo que predicó corto. Pero fue uno, los otros se fueron felices. Hay gente que ha venido en medio de nosotros, hermano, que no son cristianos, y dijo: ¿y por qué lo hizo tan cortito y ha predicado más largo que nunca, hermano? Pero hemos estado tanto a la luz de Dios que no la apreciamos. No le voy a decir que vaya otra vez a otra parte a ver qué luz tienen por allá, porque capaz que no vuelva más, hermano. Va a terminar allá enterrado en las tinieblas. Ahora, ¿qué ocurre con los que no oyen su palabra? Porque mire lo que dice la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 1 dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esta es palabra de Dios, hermano, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y el profeta dice en el Antiguo Testamento: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. En el libro de Ezequiel, Dios demandará la sangre de los pastores. Habla, hijo de hombre, le dice a Ezequiel, habla contra los pastores.
Estoy contra los pastores. Y yo cuando escucho eso digo, Dios tenga de mí misericordia. ¿Quién podrá estar en pie contra Dios? Si Dios se enoja con uno porque ha sido negligente en este ministerio divino, ¿dónde me voy a esconder? Por lo tanto, usted está siendo administrado por el Espíritu Santo, hermano. Ahora, si no tiene esta certeza, búsquela. Su alma está en juego, hermano. Muchos vivirán extraviados y terminarán extraviados por cuanto fueron detrás de doctrinas de hombres. Y a propósito de Jeremías, hermano, busque en el libro de Jeremías en el capítulo 25. Verso 8. Jeremías 25, verso 8. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Es necesario que atendamos con más diligencia a las palabras que hemos oído. ¿Tiene usted principios, hermanos? Defiéndalos. ¿Cree en las doctrinas espirituales de Dios? Defiéndalas. Está establecido en la carta de Judas, apóstol. El apóstol Judas dice en el principio de su carta, hermano, palabras que son para ahora, para la iglesia de este tiempo. Amados hermanos, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, él quería escribir de algo, pero me ha sido necesario escribir exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en linaje la gracia de nuestro Dios, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Lo establece la palabra del Señor al respecto. Y hay de los que no oyen estas palabras, hermano, de los que hacen como que no las entienden. Es tan delicado el oficio de predicar su palabra, hermano. ¿Sabe que un día yo voy a dar cuenta por este ministerio? ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe usted lo que eso significa? ¿Lo sabrán los pastores que tendrán que dar cuenta al respecto? Y ahora, hermanos, con esto quisiera ya terminar. Vamos a leer Samuel. Samuel 22, 29, hermano. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, dice Samuel. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos. Con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Y esta bendición proviene de su palabra, hermano, de los que tienen alta estima su palabra. He aquí que yo miraré al que es humilde y que tiembla mi palabra.
Es tan hermoso, hermano. Hay un hermano que predica en una radio y prácticamente casi no predica, lee la Biblia. Y a veces yo hago recorridos largos, hermano, y a él, y leer la Biblia, y es precioso, hermano. Un día fui al cementerio que iban a sepultar a un hermano, y llegué antes al cementerio, y había una capilla bien bonita, grande, y entré y estaba el cura, hermano. Y había un montón de gente y tenían a un occiso en ese lugar. La acústica en ese templo era hermosa, hermano. El templo era hermoso. Y me senté a esperar porque afuera hacía un calor tremendo. Me senté en una banca. Y el cura leía el Evangelio según San Juan, hermano. Es probable que lo leyera sin fe. Es probable que él estuviera haciendo un mero acto religioso. Y leía el Evangelio según San Juan, hermano, largo lo leía, y la acústica hermosa, y las palabras eran tan lindas, hermano. ¿Ama usted la palabra de Dios? ¿Entiende la palabra de Dios? Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por su santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan digno soy, por tu luz al cielo voy. He levantado muros alrededor suyo para enfrentar el día de Jehová. ¿Es usted un creyente o es evangélico? Los católicos dicen, no, yo soy católico, mi papá, mi abuela son católicos, yo soy evangélico, mi papá, mi abuela son evangélicos. ¿Es usted creyente? ¿Conoce a Dios? ¿Conoce su voz? Es la voz de mi amado tan dulce que al oírla me lleno de amor. Una vez mi Jesús a mi alma le habló y desde entonces conozco su voz. Háblame, háblame, y tu voz yo presto acataré. Háblame, háblame. Oh Señor, ¿está este gemir en su corazón? ¿Se deleita en la palabra de Dios o es un mero religioso? Hemos venido a este lugar a participar en su palabra. Desbarataré ejércitos. Con su palabra asaltaré muros. Con su palabra seré salvo por gracia y por misericordia de Dios. Y en el día de la prueba será su palabra la que me traerá el consuelo a mi vida. El momento más alegre, hermano, el momento más alegre para el profeta Jeremías, no, para Nehemías, hermano, que retornó de la cautividad a edificar Jerusalén. Hubo fiesta, hermano, hizo una fiesta él. Cuando terminó, dice, el muro ancho. El muro ancho. Y cuando él juntó a los de Israel, le dijo, cada uno edifica el muro frente a su casa. ¿Cómo se edifica un muro, hermano? Por medio del conocimiento de la palabra de Dios y creerla con todo su corazón. Si no la conoce, entonces usted no conoce a Dios, porque Dios es el camino, Dios es la verdad, Dios es la verdad y Él es la vida. Dios te bendiga y te guarde. Dios te bendiga y te guarde. Y ojalá ames la palabra del Señor. Para mí Dios, para Él sea toda honra y gloria, ahora y para siempre. Oremos todos dando gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, gracias le damos, Señor, porque su palabra, Señor, es la luz de nuestro caminar, es la esperanza, Señor, para esta vida gloriosa, Señor. En ella encontramos las promesas, Señor. Por medio de su palabra somos limpios, Señor.
al oírla, Señor, le rogamos que su misericordia sea siempre en nosotros, que podamos comprenderla por medio de su Espíritu Santo, para poder, Señor, dirigirnos por ello, y que cada paso que demos, Señor, estemos mirando su palabra, porque sabemos que en ella no vamos a fallar, Señor,